En la predicación anterior veníamos hablando acerca de la fe muerta, la que hablaba Santiago, y vimos algunas características de esa fe muerta. Ahora pasamos a los versículos 21 al 26 del capítulo 2 de Santiago, y esta predicación tiene por título La fe viva. Aquí Santiago compara la fe viva con la que acaba de describir como fe muerta, que fue lo que vimos en los versículos 14 al 20, la fe salvadora con la fe no salvadora, la fe productiva con la fe improductiva, la fe santa con un tipo de fe que incluso practican los demonios. Al hacerlo hace lo que sería de esperarse, dando ejemplos vivientes de la fe viva, y el primero es Abraham, reverenciado patriarca y padre del pueblo hebreo, como lo vemos en los versículos 21 y 24, y la segunda es Rahab, una prostituta gentil. Entonces en esta tarde vamos a ver estos dos ejemplos de fe viva que nos muestra Santiago, y el primero de ellos es Abraham, versículos 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Como se observa en la introducción, la primera frase del versículo 21, y creo que así como le pasó a Martín Lutero, es una piedra de tropiezo. Martín Lutero fue tan inflexible en su oposición al dogma de la Iglesia Católica de la salvación por obras, y tan firme defensor de la verdad de la salvación solo por gracia mediante la fe, que no entendió en este pasaje lo que quiso decir Santiago aquí, refiriéndose a todo el escrito como una epístola bastante floja. Era lo que decía Martín Lutero sobre la epístola de Santiago. Sin embargo, como se explicó en el capítulo anterior, Santiago no estaba contradiciendo la doctrina de la salvación por fe, no estaba tratando acerca del medio de salvación, sino más bien de su resultado, la evidencia de que genuinamente había ocurrido esa salvación. Después de establecer que la ausencia de buenas obras muestra que la fe profesada no es real y salvadora, sino que es más bien engañosa y está muerta, subraya entonces la verdad que se deriva, que la genuina salvación, que es siempre y solo por la gracia de Dios, obrando a través del hombre, inevitablemente se mostrará exteriormente en las formas de obras de justicia, es decir, no solamente por la fe, no es solamente nuestra creencia en el Señor, no es solamente nuestra creencia en Dios, sino que también mostraremos exteriormente esas obras de justicia. Aunque los principales lectores de Santiago eran judíos, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 1, el contexto sugiere que su alusión a Abraham, nuestro padre, no es algo étnico. Más bien parece escribir de Abraham en el mismo sentido espiritual que lo estaba haciendo Pablo en varios lugares, como lo hizo en su carta a la iglesia de Roma. El apóstol Pablo se refiere a Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos 4, versículo 11, dice que como padre de todos los creyentes, lo menciona allí Pablo. Y en su carta a las iglesias de Galacia, en Gálatas capítulo 3, versículo 7, Gálatas 3, 7, dice que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Abraham es el modelo de esa fe salvadora, tanto para judíos como para gentiles. Un hombre cuya fe era viva y agradable delante de Dios. Hermanos, sabemos que el hombre caído está en bancarrota moral y espiritualmente, sin méritos redentores delante de Dios. Nada que él pueda hacer en sí mismo y por su propio poder puede hacerlo justo y aceptable delante del Señor. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos obrar para que seamos justos delante del Señor. Es por esa razón la salvación siempre ha sido posible únicamente mediante la pura misericordia de Dios, obrando a través de una respuesta fiel
a su gracia. Ahora, no es que en el Antiguo Testamento los hombres se salvaran mediante las leyes y que en el Nuevo solamente se salven por fe. En cualquier punto de la revelación de la obra de Dios que los seres humanos puedan haber vivido y vivan alguna vez, Dios no les exige nada para la salvación, sino esa verdadera fe en Él. Y el capítulo 11 de Hebreos, deja bien claro que tanto antes como después que la ley fue dada en el Sinaí, la salvación era por medio de la fe. Abraham creyó a Jehová, nos dice Moisés, y le fue contado por justicia, y eso lo vemos en Génesis capítulo 15, versículo 6. Es un pasaje muy conocido. Pero Santiago dice que el Padre de los fieles, cuya fe misma fue un don de Dios, o sea, esta fe que tenía Abraham, no es algo que él saliera de él, sino que fue un don de Dios, un regalo de Dios, y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fue no obstante justificado por las obras, que es lo que vemos más adelante. Y aquí es donde vemos esa aparente contradicción que ha frustrado y que ha confundido a los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. Se aclara al entender que la justificación por la fe tiene que ver con la posición ante Dios, mientras que la justificación por las obras, a la que Santiago se está refiriendo en este versículo, tiene que ver con la posición de la persona ante los hombres. Es decir, ya hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, ante el Señor. Pero esa salvación se hace evidente, o la podemos mostrar, es por medio de esas obras que el Señor ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas después de que hemos sido llamados de esas tinieblas a su luz. Algunos han imaginado una contradicción entre la declaración de Santiago de que Abraham fue justificado por las obras y la enseñanza clara de Pablo de que él fue justificado únicamente por gracia mediante la fe. Y para que pues tomen apuntes, donde habla Pablo acerca de esto es en Romanos capítulo 4 versículos 1 al 25 y en Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 9. Romanos capítulo 4 versículos 1 al 25 y en Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 9. Sin embargo, ese no es el caso. Santiago ya ha subrayado que la salvación es el don misericordioso de Dios, y eso lo vimos en el versículo 17 al 18 del capítulo 1 de Santiago, y en el versículo 23 del capítulo 2 cita a Génesis 15:6. Génesis 15:6, donde afirma que Dios atribuyó justicia a Abraham exclusivamente sobre la base de su fe. Además, el acontecimiento específico que Santiago dijo que justificó a Abraham por las obras fue el ofrecer a Isaac, como lo vimos en los versículos que leímos. Un suceso que ocurrió muchos años después que Dios lo hubiera declarado justo. Entonces ahí empezamos a aclarar un poco esa contradicción que muchos quizás tienen o que creen que tiene Santiago. No, primero fue la justificación por fe de Abraham y luego vemos el acto o la obra que hizo Abraham al ofrecer a Isaac, y que fue mucho más adelante después de que, o mucho tiempo después de que Dios lo declarara justo. De modo que Santiago está enseñando que la disposición de Abraham de ofrecer a Isaac hizo valer su fe delante de los hombres, una enseñanza con la que el apóstol Pablo estaba de acuerdo con todo el corazón, y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De modo que no hay conflicto entre estos dos inspirados escritores. No existe ese conflicto. Es importante comprender que el verbo griego que se utiliza aquí es dikeo, que es justificado,
tiene dos significados generales. Quiero que prestemos mucha atención a estos dos significados que tiene este verbo. Y el primero está relacionado con absolución, es decir, declarar y tratar a una persona como justa. Ese es su significado con relación a la salvación y es el sentido en el que Pablo casi siempre emplea el término. Él declara, por ejemplo, en Romanos, capítulo 3, versículo 24, Romanos 3, 24, que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y más adelante en el versículo 28 del mismo capítulo, dice justificados por fe sin las obras de la ley. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, Gálatas 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En esto, este es el sentido o el significado que le está dando Pablo en todas las cartas al verbo dikeo, al verbo griego dikeo. Ahora, el segundo significado de dikeo está relacionado con vindicación o prueba de justicia. Se emplea varias veces con ese sentido en el Nuevo Testamento con relación a Dios y también a los hombres. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, Romanos 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Le escribe a Timoteo en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y le dice que Dios fue manifestado en carne, justificado de dikeo, en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús comentó que la sabiduría es justificada por todos sus hijos, en Lucas 7:35. Ahora, es el segundo sentido, ya hemos explicado estos dos sentidos, es el segundo sentido en el que Santiago emplea este verbo dikeo en el versículo 21 de la lectura base que tenemos el día de hoy, preguntando retóricamente, ¿no fue justificado por las obras Abraham? Explica que la suprema demostración de esa justificación por parte de Abraham ocurrió cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, lo cual no se observó antes, ocurrió muchos años después de su justificación por la fe, y eso lo vemos en Génesis 15:6. Entonces, lo que está diciendo Santiago aquí no es que por obras o por lo que hagamos nosotros alcanzamos esa justificación, alcanzamos esa salvación, sino que es esas obras que hacemos, es la muestra de esa salvación que hemos tenido en el Señor. Fue cuando ofreció a su hijo Isaac que todo el mundo pudo percibir la realidad de su fe, que era genuina, no ficticia, obediente, no engañosa, viva y no muerta. Fue de esa manera que el mundo supo que Abraham era justo delante de Dios y que tenía esa fe en el Señor. Aunque el mandato de Dios para Abraham de sacrificar a Isaac, su hijo, amenazaba con invalidar esa promesa de bendecir al mundo específicamente por medio de Isaac, y también estaba en contradicción con lo que Abraham sabía sobre la prohibición de Dios de sacrificios humanos, que era una forma de crimen, el patriarca confió tácitamente en Dios sin duda ni incertidumbre, como dice en Génesis, y vamos a Génesis capítulo 22, versículo 3. Génesis capítulo 22, versículo 3. Ahí donde vemos que él no tenía duda, no desconfiaba del Señor. Y dice en Génesis 22, versículo 3, que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No sabemos todas las cosas que pasaron por la mente de Abraham en ese momento, pero él les dijo a los jóvenes que lo acompañaban, pues que lo esperaran aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos
y volveremos a vosotros. Abraham sabía que, a pesar de lo que ocurriera en el monte Moriah, él e Isaac volverían vivos. Aunque nada semejante había sucedido antes, él sabía que si era necesario, Dios levantaría a Isaac, como dice en Hebreos 11:19, Hebreos 11:19, levantaría a Isaac aún de entre los muertos. Él creyó inmutablemente en el carácter justo de Dios, que él nunca violaría su pacto divino ni sus normas santas. Era una fe puesta en el Señor. A pesar de esta prueba tan difícil, no dudó, no puso en duda esos atributos, ni tampoco la promesa del Señor. Abraham no era un hombre perfecto, ni en su fe, ni en sus acciones. Después que había pasado muchos años sin que Sara tuviera al heredero prometido, se hizo cargo, o sea, del asunto, y tuvo un hijo, que fue Ismael, de Agar, la criada su esposa. Esa vacilante confianza en el Señor lo llevó a cometer ese adulterio. Y este adulterio, a su vez, llevó a la creación de los pueblos árabes, que desde entonces han sido como esa espina constante al costado de los judíos, el pueblo escogido de Dios. Este adulterio llevó a todo esto. Y en esos y en otros casos, como las 2 veces que mintió diciendo que Sara era su hermana, y eso lo vemos en Génesis 12:19 y en Génesis 20:2, es obvio que sus acciones no lo justificaban delante de los hombres. Allí los hombres lo miraban como mentiroso, como un adúltero. Pero lo que Santiago quiere decir es que, mirando como un todo su vida, Abraham vindicó, recobró fielmente su fe salvadora mediante sus muchas buenas obras, por encima de todo, al ofrecer a Isaac, al hacer esta gran prueba que el Señor le había puesto, o que había permitido en su vida. Cuando un hombre es justificado ante Dios, él siempre mostrará tal justificación ante el resto de los hombres. Un hombre que ha sido declarado y hecho justo vivirá rectamente. La justicia imputada manifestará justicia práctica. Como dice Juan Calvino, la fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Y también, como dice un poeta desconocido, quien mantenga esta fe y esta esperanza, en santos hechos su alma esté abrigada. Así la fe sinceridad alcanza, por activas virtudes coronada. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Sigue explicando Santiago, sigue hablando Santiago acerca de esto. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Ahora, no es que la salvación requiera la fe más las obras, sino que las obras son lo consiguiente a la consumación y consecuencia de esa fe genuina. Como señaló Jesús en varias ocasiones, el propósito de una planta es crecer y dar fruto. El fruto representa su producción natural, ya sean higos, aceitunas, nueces, flores o cualquier otra cosa. Por consiguiente, como dice Mateo 7:19-20, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Es una frase o es un versículo que todos sabemos, pero que debemos mirar si estamos dando frutos, si hemos dado frutos, si nuestra fe es viva o es una fe muerta. El dar fruto no es una función añadida a la planta, sino que es parte integral de su plan y propósito. Aún antes de que se siembre, una semilla tiene la estructura genética de su propia clase de fruto. Ahora, cuando una persona nace de nuevo mediante la fe salvadora y Dios le da una nueva naturaleza, se le da la estructura genética, por decirlo así, para que produzca buenas obras morales y espirituales. ¿Hemos nacido de nuevos? Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, tenemos esa estructura genética para dar esos buenos frutos, esas obras que el Señor ha preparado de antemano. Ese es el sentido en que, como dice, se perfecciona la fe, produce los frutos piadosos para los cuales fue diseñada. De la misma forma en la que un árbol frutal no ha cumplido su meta hasta que produce fruto, la fe no ha alcanzado su propósito hasta que no se demuestra en una vida recta.
Estamos dando fruto, hemos alcanzado esa vida recta, estamos dando frutos en el Señor después de que hemos nacido de nuevo. Yo creo que debemos evaluarnos, debemos pensar en estas cosas, mirar cómo está nuestra vida, mirar qué éramos y qué somos ahora, y si verdaderamente hemos nacido de nuevo, y eso lo evidenciamos a través de los frutos que debemos estar dando ahora que hemos nacido de nuevo. Ese es el sentido en el que Abraham fue justificado por las obras. Su disposición sin reservas a sacrificar a Isaac, el único hijo de la promesa, fue la obra por la que se mostró su justificación por la fe y se hizo manifiesta a los hombres. Es la única forma de que los hombres conozcan que nosotros somos una nueva creación, hemos nacido de nuevo, es por nuestras obras, es por nuestros frutos. ¿Cómo puedo decir yo que soy cristiano y sigo siendo el mismo que era hace 1 año, 2 años, 10 años? Ese amigo, ese compañero de trabajo va a decir, pero usted no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Pero qué bueno cuando alguien diga, usted ha cambiado mucho, usted no es como era antes. Y es gracias a que hemos nacido de nuevo y estamos dando ese fruto, estamos andando en esas obras que Dios preparó. Citando el pasaje de Génesis 15:6 que ya mencionamos, Santiago dice que se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, se cumplió, cuando dice Santiago que se cumplió, no se refiere a un cumplimiento de la profecía, sino más bien al cumplimiento del principio de que la justificación por la fe resulta en justificación de obras. Es decir, Abraham fue justificado por la fe y ahora se cumplió. ¿Qué se cumplió? Esas obras que él está demostrando ante el mundo. Esa obra de haber ofrecido, de haber obedecido al Señor en cuanto a sacrificar a su único hijo. Entonces es allí que se está cumpliendo. Y es así también como nosotros debemos cumplir. Si hemos nacido de nuevo, por ende debemos dar buenos frutos. Y así mismo es lo que está diciendo Santiago en este versículo. Aquí Santiago cita el mismo texto que Pablo emplea en esa potente defensa de la justificación por la fe. Y vamos a Romanos capítulo 4, Romanos 4 versículos 2 al 5. Romanos 4 versículos 2 al 5. Romanos 4, versículos 2 al 5 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham no tenía ninguna revelación divina escrita para leerla, y sabía muy poco acerca del Señor, pero respondió positivamente a todo lo que Dios le dijo. Y fue entonces cuando su fe le fue contada por justicia. A pesar de su limitado conocimiento teológico, la confianza de Abraham en el Señor fue suficiente y era equivalente a creer en el Señor Jesucristo, el Mesías venidero y Salvador del mundo, como todos los verdaderos creyentes que vivieron antes de Cristo. Dice la palabra que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sin haber recibido lo prometido. No obstante, Dios permitió a Abraham entender que un Salvador vendría para cumplir todas las promesas de Dios. Y como dice en Hebreos 11:13, dice que lo saludó mirándolo desde lejos. Ahora, debido a esa fe y su obediencia resultante, Abraham fue llamado amigo de Dios. Y qué dignidad y honor y gozo, hermanos, ser llamado amigo de Dios. Como su fe fue genuina y por lo tanto se manifestó y se mostró, él entró en el maravilloso compañerismo de aquellos a los que Dios llama sus amigos. Y vea cómo el escritor de Segunda de Crónicas se regocija. En Segunda de Crónicas
capítulo 20, versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Allí el escritor de Crónicas trae a colación esta característica de ser amigo de Dios. Dice, Segunda de Crónicas 27, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Por medio de Isaías, el Señor mismo se refirió a Abraham como mi amigo en Isaías, para que apunten Isaías 41:8. El fundamento de esa amistad divina fue la obediencia de Abraham, su justificación por obras, así como lo fue el padre de los fieles, a lo cual también se refiere Pablo en Romanos 4:11, en Gálatas 3:7. Podrían también llamarle el padre de los obedientes, porque estas dos características son inseparables. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14, nuestro Señor Jesucristo dice, vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que para ser amigos del Señor hay que hacer lo que Él nos manda. ¿Y cómo sabemos lo que Él nos manda? Por medio de su palabra. Así llegamos a ser esos amigos que el Señor quiere que seamos, cumpliendo y haciendo lo que Él nos manda. Esto es lo que hemos visto acerca de Abraham. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo, que es Rahab, de una manera más corta. Rahab, en los versículos 25 al 26. Versículos 25 al 26 del capítulo 2 de Santiago. Dice asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La segunda persona que Santiago usa para ilustrar la justificación por obras se presenta en marcado contraste con Abraham. Era una mujer gentil y una prostituta. Abraham era un hombre moral, ella era una mujer inmoral. Él era un noble caldeo, ella era una corrompida cananea. Él era un gran líder, ella era una ciudadana común. Él estaba en la cima del orden económico y social, ella estaba en lo más bajo. Pero Rahab, la ramera, aparece en la lista junto con Abraham en la ilustre galería de los fieles. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 8, versículo 17 y versículo 31. Hebreos capítulo 11, versículo 8, 17 y 31. E incluso está en el linaje humano de Jesús, al ser la bisabuela de David. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 5. Mateo capítulo 1, versículo 5. Como se informa en Josué capítulo 2, Rahab era una posadera en Jericó. Dice que cuando Josué, envió a dos hombres a la ciudad para que espiaran, su posadera era un lugar lógico o estratégico a dónde ir porque estaba en el muro y no habría necesidad de adentrarse mucho en la ciudad. Cuando el rey de Jericó se enteró de su presencia de estos espías, envió funcionarios a la casa de Rahab para arrestarlos, pero ella informó falsamente a los espías que habían abandonado la ciudad antes de que oscureciera y sugirió también de que enviaran soldados para capturarlos. Ella había escondido a estos hombres detrás de los manojos de lino que tenían el terrado, y después que los funcionarios se fueron, ella les dijo a los israelitas, y quiero que vayamos a Josué capítulo 2, Josué capítulo 2 versículos 9 al 12. Josué capítulo 2 versículos 9 al 12, y esto fue lo que le dijo a los israelitas. Josué capítulo 2 versículos 9 al 12 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Aunque hemos oído que Jehová
hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Echón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Rahab no solo reconoció que el Dios de Israel era el verdadero Señor, sino que es obvio que confiaba en él al hacer esta declaración, esta manifestación a estos dos espías. Y aunque sin duda no sabían nada de la salvación como la entienden los cristianos, como la entendemos ahora, o aún como la entendían los israelitas de la antigüedad, su corazón era recto delante del Señor, y él por su gracia aceptó la fe de ella por justicia. También la protección que brindó a los espías como un acto de obediencia a él, y por lo tanto ella fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió de regreso por otro camino. Yo creo que hemos visto hasta ahora, y es muy claro que no solamente es confesar que somos hijos de Dios, no es solamente confesar que somos cristianos, que no sabemos la Biblia, que podemos recitar versículos de memoria, sino que también está enmarcado en eso es las obras, los frutos, las acciones que tenemos después de que hemos nacido de nuevo. Al igual que con Abraham y con cualquier otro creyente verdadero, la justicia imputada que tiene como base la fe resultó en justicia práctica reflejada en buenas obras. Sí, es eso. Eso es lo que nos caracteriza, eso es lo que diferencia a un cristiano, eso es lo que debemos tener, esa justicia práctica que se refleja en ¿qué? En esas buenas obras que hacemos. Buenas obras no que salgan de nosotros, sino con obras que el Señor preparó para nosotros, para que andemos en ellas. Su vida exterior manifestó su vida interior de fe. Y eso es lo que debemos también nosotros hacer. Ya hemos dicho varias veces que el mundo nos conoce, es por lo que nosotros hacemos. El mundo está pendiente de nosotros, es por lo que nosotros hacemos. Pero si somos iguales al mundo, no hay ninguna diferencia. Debemos manifestar esa fe interior, debemos manifestarla externamente con esas obras. Sin embargo, al igual que Abraham, ella no era perfecta, su profesión era despreciable y su mentira pecaminosa. Ella no honró al Señor con ninguna de las dos. Había nacido y se había creado en una corrupta sociedad pagana que el Señor estaba a punto de destruir, en la que las mentiras y todo tipo de pecados eran la norma. No había nada de especial en ella, no hay nada de especial en nosotros. Pero cuando ella tuvo la oportunidad de demostrar su fe en el Señor, puso su vida a disposición. No le importó que si el rey la descubriera que estaba haciendo esto, ella y su familia serían ejecutados por traición. Esta mujer es muy valiente al hacer esto y creo que nos hace sonrojar a más de uno al ver que conocemos, por decirlo así, tanto de la palabra, tanto del Señor, cada domingo, en cada devocional, en cada lectura, conocemos y conocemos más y vamos aumentando más nuestra teología, pero creo que si llegáramos a un punto de esto sería difícil. Ahí es donde probamos nuestra fe, si verdaderamente es una fe viva o es una fe muerta. En su inmensurable gracia, Dios aceptó su fe en Él y su servicio a Él, rescató su familia y la usó para propósitos divinos, convirtiéndola en un ejemplo de fe y un antepasado del Mesías. Cuántas cosas, y vea cómo el Señor obra, todas estas cosas que el Señor ha decretado, y ver cómo esta mujer, creyendo, si Abraham tenía muy poco conocimiento bíblico, por decirlo así, del Señor en su tiempo, pues esta mujer mucho menos. Y a pesar de lo que había escuchado, de lo que había oído, creyó en el Señor y además demostró que su fe era viva en Él.
La justificación de Abraham y de Rahab por las obras no se demostró por su profesión de fe, su adoración ritual o por ninguna otra actividad religiosa. En ambos casos se demostró al poner todo lo que querían a disposición del Señor, encomendándolo a Él sin salvedades ni reservas. Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, de poner todo lo que queremos, todo lo que deseamos, con tal de agradar al Señor y de servir al Señor. Estaban totalmente comprometidos con el Señor, costara lo que costara. Es en el vórtice de los grandes planes, decisiones y encrucijadas de la vida, donde están en juego ambiciones, esperanzas, sueños, destinos y la propia vida, donde la verdadera fe se revela indefectiblemente. Llegará quizás ese momento en nuestras vidas difíciles, en donde tendremos que tomar esa decisión, o tendremos no. El Señor, por medio de esa fe que tenemos en Él, permite todas estas pruebas, todas estas situaciones adversas, y es donde revelamos, mostramos esa fe o esa verdadera fe indefectiblemente. Mucho antes de la crucifixión de Jesús, Abraham y Rahab estuvieron dispuestos a tomar su cruz y, por decirlo así, y seguirlo, como dice en Marcos 8:34. Aborrecieron su vida en este mundo a fin de conservarla en el mundo venidero, como lo dice en Juan capítulo 12, versículo 25. Estamos dispuestos, hermanos, hemos tomado de verdad esa cruz del Señor y estamos siguiéndolo. Estamos dispuestos a poner nuestra vida por el Señor. Abraham y Rahab creyeron al Señor y tomaron esta decisión de seguirlo a costa de su propia vida. Es también en este mismo vórtice que se revela la falsa y engañosa fe que quizás podamos tener. Por eso las situaciones de la vida, las pruebas que el Señor permite, son eso, que nos permiten ver si verdaderamente estamos en el Señor, si verdaderamente esa fe es viva o es una fe muerta. Hemos dado muchos, o dimos 2 sermones de esa fe muerta, vimos unas características y debemos evaluar nuestra vida ante el Señor. Y gracias al Señor que permite esto, porque es una evaluación para nosotros, no para el Señor. El Señor sabe cuál es nuestra fe y cómo estamos delante de Él, no para que veamos nosotros cómo estamos delante del Señor mediante estas pruebas, que es allí donde la presión, las situaciones difíciles hacen aflorar esa fe, si es verdadera o es falsa. Santiago subraya que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Él compara la fe muerta, que se profesa pero no tiene obras, con un cuerpo sin espíritu. Ambos son inútiles, carentes del poder que da la vida. Es una seria realidad que no todos los que dicen tener fe en el Señor Jesucristo serán salvos. Y volvemos nuevamente a citar, como lo hemos hecho siempre, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, versículos 21 al 23. Todos sabemos estos versículos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es solamente decir, no es solamente profesar una fe, sino que va acompañada de esas buenas obras. Para terminar, consciente de tal aterradora verdad, quiero citar a 2 de Corintios 13:5, donde Pablo nos exhorta y nos hace ver en 2 de Corintios 13:5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Yo creo que es una buena reflexión que debemos hacer nosotros, que debemos meditar en eso.
y examinar y no jugar a ser cristianos, no jugar a que profesamos ser hijos del Señor. Con nuestra boca hacemos o decimos algo y con nuestras obras demostramos otra cosa diferente que no es ser hijos de Dios. Abraham y Rahab permanecen para todos los tiempos como ejemplos de aquellos cuya fe viva pasó la prueba. ¿Pasaremos nosotros la prueba? Nuestra fe pasa esas pruebas que el Señor permite en nuestra vida. Nuestra fe es una fe viva. Verdaderamente hemos creído al Señor y ponemos todo a su disposición para que el Señor sea glorificado, sea alabado por medio de nosotros. Somos ese sacrificio vivo de cual dice Pablo que debemos ser. Antes nuestro cuerpo utilizábamos para otras cosas que no convenían, pero ahora el Señor nos ha llamado y debemos con todo nuestro ser glorificarle, alabarle. Y examinémonos si verdaderamente estamos en la fe. ¿Y cómo nos examinamos? Por medio de nuestra vida, mirando si verdaderamente hemos dado esos frutos, si tenemos esa genética, por decirlo así, de haber nacido de nuevo y de dar esos frutos que el Señor espera de nosotros. Si no, en esta tarde vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe, pidámosle perdón por todo lo que hemos hecho y que verdaderamente tengamos un nuevo nacimiento. Vamos a orar.